Hola a todos, este es el video de ojo, órbita, región orbitaria y globo ocular del grupo MOPA. Debido a que este es un tema tan extenso, lo vamos a dividir en diferentes videos que van a encontrar en el Classroom, en un listado y en una lista de reproducción dentro de YouTube. Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las órbitas. Estas son cavidades óseas bilaterales en el esqueleto facial. Por ende tenemos dos ojos. Su aspecto es semejante al de pirámides cuadrangulares huecas. Por eso les traje este pequeño dibujo. Vamos a hacer de cuenta que son como dos conitos, pero la parte de su base, es decir, donde está el círculo, no va a ser un círculo, sino que la vamos a tomar como si fuera un cuadrado. Estas bases, que vienen siendo estos cuadrados de aquí, van a estar dirigidos anterolateralmente. Entonces van a estar hacia el frente y laterales. Entonces, anterolateral. Y sus vértices van a estar, estos son los vértices, posteromedialmente. Entonces, como ustedes pueden ver, si hacemos de cuenta que esta es la cabeza, tenemos un corte transversal y estamos viendo desde arriba los ojos. Ahí podemos ver que las bases están anterolateralmente y los vértices posteromedial. Las paredes mediales de ambas órbitas, que vendrían siendo estas de aquí, esta es la de la órbita de la derecha y esta sería la pared medial de la órbita de la izquierda, van a estar separadas aquí en medio por celdillas etmoidales y las porciones superiores de la cavidad nasal. Si no se acuerdan, por favor, devuélvanse al video de huesos de la cabeza, huesos del cráneo, y allí pueden repasar un poquito más. Y van a estar estas dos paredes casi paralelas, mientras que las paredes laterales, que vienen siendo estas otras de acá, les voy a hacer unas líneas. Estas paredes forman aproximadamente, como ustedes pueden ver, un ángulo recto de 90 grados. Según esto vamos a tener dos tipos de ejes. Vamos a tener los ejes de las órbitas y los ejes ópticos. Los ejes ópticos son los ejes de la mirada. Es decir que vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos nuestra córnea. Entonces, estos serían los ejes ópticos hacia donde estoy mirando. Yo estoy mirando hacia acá y estoy mirando hacia acá, ¿cierto? Si estuviera mirando hacia la derecha, pues ambos van a estar mirando hacia la derecha. Por ende, estos ejes ópticos van a ser paralelos. Entonces, digamos, si estoy mirando hacia el frente, vamos a tomarla aquí. Ambos estarían mirando hacia el frente. Si estoy mirando hacia la derecha, pues ambos estarían tomando esta posición. Por otro lado, tenemos los ejes de las órbitas. Estos ejes van a estar ubicados de la siguiente forma. Entonces, ya aquí tenemos los ejes de las órbitas. Estos van a diverger, como aquí lo pueden ver, en unos 45 grados. Ellos van a estar atravesando como tal los ejes de los globos oculares. En cambio, como vimos, los ejes ópticos difieren de esos porque van a estar con los ejes de la mirada, es decir, hacia donde estemos observando y por tanto son paralelos. Recuerden que estos ejes de las órbitas van a tener 45 grados. Los que tengan 90 grados son entre las paredes laterales. Aquí estoy señalando una y aquí estoy señalando la otra. Entre estas dos paredes van a haber 90 grados. En cambio, entre los ejes de las órbitas o de los globos oculares vamos a tener, son 45 grados. No vayan a confundir esos números. Ahora vamos a ver con mayor detalle esta órbita de la que les mencioné. Bueno, ambas órbitas, recuerden, son dos cavidades óseas que van a estar situadas por debajo de la base del cráneo y van a estar laterales a la cavidad nasal, como ya lo mencionamos, además laterales al hueso etmoides. Bueno, la pared superior de esta órbita, esta es la derecha, pero pues de ambas, va a estar compuesta por la cara orbitaria del frontal, que es esto que les voy a señalar aquí en negro. Como pueden ver, tomé un pedacito que ahorita se los voy a borrar de esa parte amarilla, que ustedes saben que es el ala mayor del hueso esfenoidal. Además, este hueso frontal va a presentar en el ángulo anterolateral, es decir, este que les voy a poner aquí en rojo, la fosa para la glándula lacrimal. Y en el anteromedial, más o menos por aquí, donde les estoy señalando este punto rojo, va a tener la fobia troclear.
Esta fóvea la vamos a ver más adelante cuando veamos los músculos extrínsecos del ojo. Bueno, ahora respecto a la cara inferior, vamos a ver, es esta de aquí, que les estoy como delimitando. Bueno, esta cara inferior está formada por la cara orbitaria del hueso maxilar, que es este que les voy a poner así como en azul. También va a estar formada por la apófisis o superficie orbitaria del cigomático, que sería esta parte de aquí. Como tal, esta de aquí sería la apófisis frontal del hueso cigomático, como ya lo vimos anteriormente. Y por último, tendríamos, les voy a poner en amarillo, la apófisis orbitaria del hueso palatino. Es esta cosita chiquita de aquí que ya les voy a quitar para que la puedan ver. Bueno, y la función de esta pared inferior es separar la órbita del seno maxilar. Como ustedes se acuerdan, el seno maxilar está dentro del hueso maxilar, que es este verde que estamos viendo aquí. En la parte media y posterior de esta pared, yo creo que ya lo vieron todos, pero igual lo voy a señalar. Esto que está aquí es el surco infraorbitario, que acuérdense que él va a tomar esta dirección y va a formar, ya sea más adelante, el canal infraorbitario, el cual va a desembocar en este pequeño foramen que yo creo que ya todos saben cuál es el infraorbitario. Bueno, ahora vamos a hablar de la pared medial. Entonces, es esta pared que podemos ver aquí. Y esta es casi vertical y va a estar paralela al plano mediano. Se compone de la apófisis frontal, entonces esperen, borro esto. Se va a componer de la apófisis frontal, del hueso maxilar, que es esta parte que les estoy señalando así en rojo, del hueso lacrimal, que es el que les voy a señalar en amarillo, del hueso, o bueno, de la lámina orbitaria del hueso etmoidal, que es esta que les pongo en rojo, y además de un pequeño segmento de la cara lateral del cuerpo del esfenoides, pero aquí no la puedo ver claramente como para señalárselos. Bueno, entonces, esta pared medial me va a separar la órbita de los senos etmoidal y parte también del seno frontal. Bueno, y cerca del borde anterior de esta pared medial vamos a encontrar algo que yo creo que ya la mayoría vio, y es esta fosa del saco lacrimal. Acuérdense que ella se va a continuar inferiormente con el canal nasolacrimal. Lo voy a anotar aquí para que no se les olvide. Nasolacrimal. Y ahora en blanco les voy a señalar el sitio de unión entre la pared medial y el techo de la órbita. Sería esta parte de aquí, donde se me va a formar esta sutura, que es la sutura. Les voy a poner una línea encima, pero ya la borro. Esta es una sutura frontoetmoidal. Y en esta sutura se van a encontrar estos dos forámenes que son de mucha importancia, no se les olvide, que son los forámenes etmoidales, el anterior y el posterior. Bueno, y ahora vamos a hablar de la pared lateral. Entonces, esta pared va a ser la más gruesa de todas las paredes de la órbita y es oblicua. Estas paredes laterales, acuérdense, como ya lo mencionamos, van a formar un ángulo recto entre las dos. Además, van a estar constituidas por la apófisis orbitaria o apófisis frontal. Esta como tal sería la apófisis frontal y aquí les estoy señalando la superficie orbitaria del hueso cigomático. Va a estar también constituida por la cara orbitaria del ala mayor del hueso esfenoides. Y es todo esto de aquí. Y en parte también va a estar formada por la apófisis cigomática o el proceso cigomático del hueso frontal.
Esta como tal me va a separar la órbita de la fosa temporal, que acuérdense que está por acá, es toda esta la fosa temporal, y de la fosa media del cráneo por detrás. Bueno, y por último vamos a hablar de las fisuras orbitarias. Entonces tenemos la superior, que es esta que les voy a señalar aquí. Aquí les estoy tachando. Esa es la fisura orbitaria superior. Va a estar situada entre las paredes superior y lateral. Como pueden ver, se forma por medio de el ala menor, que es esta de acá, y el ala mayor del hueso esfenoides. Esta fisura es mucho más ancha cerca del ápex de la órbita, es decir, de la puntica del cono que les mostré. Y me va a comunicar la órbita con la fosa media del cráneo. No se les olvide. Ahora, por otro lado tenemos la fisura orbitaria inferior, que es esta que les rayé así en azul. Esta está situada entre las paredes inferior y lateral y va a comunicar la órbita con las fosas infratemporales y la pterigopalatina. Y por último, antes de que se nos olvide, les voy a rayar en rojo. Eso ahí que les señalé es el canal óptico. Por medio de ese canal va a pasar el nervio óptico, que es el par craneal 2. Cabe resaltar que el conito que les mostré, toda la punta, el vértice, el ápex de este cono va a llegar o a converger al conducto óptico. Es decir, que de allí vamos a empezar, a partir del conducto óptico, a empezar a dibujar este cono imaginario que yo les mostré, que me va a asemejar a la órbita. Ahora vamos a hablar de los párpados. Estos son repliegues móviles que cubren el globo ocular anteriormente cuando están cerrados y por tanto lo van a proteger frente a traumatismos, luz excesiva, polvo, partículas pequeñas, etc. Además, otra de sus funciones va a ser la de mantener la córnea húmeda al extender sobre ella el líquido lacrimal. La córnea va a ser la parte anterior del globo ocular, que va a estar ubicada aquí donde les estoy señalando con rojo. Igual más adelante la vamos a ver con más detalle. Los párpados van a estar cubiertos externamente por la piel delgada, que nosotros podemos ver en cualquier persona y nos podemos tocar, e internamente van a estar cubiertos por una mucosa transparente que va a tomar el nombre de conjuntiva palpebral. Entonces aquí la pueden ver, se las voy a señalar, que se puede ver la conjuntiva palpebral inferior con esta flecha y la conjuntiva palpebral superior con esta flecha. Acuérdense, esta es la mucosa transparente que va a cubrir internamente a los párpados, tanto en el párpado superior como en el inferior. Entonces va a tomar el nombre respectivo de cada uno de sus párpados. Esta parte de la conjuntiva se refleja sobre el globo ocular, donde se continúa con la conjuntiva bulbar, delgada y transparente, que se halla unida laxamente a la cara anterior del globo ocular. Esta conjuntiva bulbar laxa y arrugada va a estar sobre la esclera, donde contiene pequeños vasos sanguíneos que son visibles. Esos son los vasitos que le podemos ver a las personas en los ojos o nosotros mismos cuando nos vemos en un espejo. Y se va a adherir también esta conjuntiva bulbar a la periferia de la córnea. Otro concepto que podemos añadir aquí es que las uniones de los párpados superior e inferior van a formar las comisuras palpebrales, tanto la medial, que sería la de aquí, como la lateral, en los ángulos medial y lateral respectivamente. Por otro lado, tenemos que la línea de reflexión de la conjuntiva palpebral sobre el globo ocular forman unos profundos fondos de sacos o fornix, que se pueden llamar fornix o fondos de sacos conjuntivales superior e inferior. Entonces, bueno, los vamos a mostrar. La línea de reflexión de la conjuntiva vendría siendo esta aquí. Acuérdense, la conjuntiva va a estar adherida a la superficie interna de dicho párpado. Entonces, en este caso, pues estoy mostrando los dos. Y la línea de reflexión, es decir, que se me está como metiendo, que ustedes ponen ahí, reflexión, o está haciendo como un doblamiento allí
al juntarse el párpado inferior ya con el globo ocular. Y todo esto amarillo que ustedes van a ver aquí, todo eso es tejido adiposo. Pero bueno, entonces lo que les estoy mostrando aquí es que al hacer esa línea de reflexión para juntarse con el globo ocular, esta conjuntiva aquí va a formar unos fondos de saco que van a estar pues llenos de conjuntiva, de mucosa. Estos ambos van a tomar el nombre entonces de fondos de sacos o fornix de la conjuntiva inferior o de la conjuntiva superior. Además tenemos el saco conjuntival, que se los voy a escribir aquí. Este saco conjuntival entonces se va a formar cuando tenemos los párpados cerrados. Conjuntival, es muy importante. Entonces este saco conjuntival es un saco o un espacio como tal que va a estar limitado tanto por la conjuntiva palpebral, que acuérdense que es la cara interna de los párpados, y la conjuntiva vulvar, que me va a llegar por aquí. Este espacio solamente se va a dar cuando los párpados estén cerrados, pero presenta una abertura anterior que se va a conocer como hendidura. Lo voy a poner aquí, hendidura palpebral. Y esto ocurre es cuando el ojo está abierto, es decir, los párpados se hallan separados. El saco conjuntival como tal es una forma especializada de una bolsa mucosa que va a permitir que los párpados se muevan libremente sobre la superficie del globo ocular. Si no tuviéramos eso, es muy probable que los párpados se pegaran o se adherieran a este globo ocular, lo que haría difícil su movimiento sobre este. Otro término que podemos añadir aquí son las pestañas. Estas se van a encontrar en los bordes de los párpados. Aquí podemos ver algunas pestañas. Estas pestañas van a estar asociadas a unas glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas, las más grandes, van a tomar el nombre de glándulas ciliares. Aquí podemos ver con mayor claridad lo que les acabo de contar, que son los ligamentos palpebrales mediales y laterales. Aquí podemos ver el medial y aquí podemos ver el lateral. Además vamos a poder ver la inserción del músculo elevador del párpado superior, que son estas fibras que podemos ver aquí. Como ustedes ven, si este músculo se contrae, pues va a subir el párpado superior. Por otro lado tenemos al tabique orbitario. Esto es una membrana fibrosa que se va a extender desde los tarsos. Aquí pueden ver los tarsos, aquí pueden ver los otros. Ahorita se los voy a borrar para que lo puedan ver mejor. Entonces esto se va a extender desde los tarsos hasta los bordes de la órbita. Entonces ustedes pueden ver que aquí va el tabique orbitario, todo esto aquí así. Y este va a ir desde los tarsos hasta el borde orbitario. Y este va a continuarse, va a tener continuidad con el periósteo, que es la membrana que me va a cubrir a todos los huesos. Entonces se va a continuar por aquí. Este tabique orbitario me va a servir para la contención de la grasa orbitaria. Acuérdense que todos los espacios dentro de la órbita que no están ocupados ni por músculos, ni por arterias, ni por venas, es decir, por ninguna otra estructura, además de las que les mencioné, y el globo ocular o los nervios, va a estar ocupada por grasa. Entonces, este tabique me va a servir como una contención para esta grasa orbitaria debido a su continuidad con la periórbita. Además, una de sus funciones, que son una de las más importantes, es que puede evitar una infección que se vaya a propagar a la órbita o viceversa, que vaya desde la órbita hacia el resto del cuerpo. Este tabique también va a constituir en gran parte a la fascia posterior del músculo orbicular del ojo. Los párpados superior e inferior están reforzados por unas láminas densas de tejido conectivo que vamos a conocer como los tarsos superior, que es esto que vemos acá, e inferior. Esto va a conformar como tal el esqueleto, entre paréntesis, porque no es hueso, pero es tejido conectivo de los párpados. Encima de ellos o superficiales a estos tarsos es donde se va a ubicar
la porción palpebral de los músculos orbiculares del ojo. Acuérdense de esos músculos faciales que vimos anteriormente, que tenemos una porción palpebral y otra orbitaria. Bueno, la palpebral, que se refiere a la parte o la porción de los párpados de ese músculo, va a estar encima o superficial a los tarsos. Incluidos dentro de los tarsos vamos a encontrar las glándulas tarsales. Estas glándulas van a secretar un líquido lípido, una secreción lípida, que va a impedir que al cerrar los párpados estos se peguen o se adhieran. Si esta secreción lipídica no existiera, entonces los párpados se quedarían pegados cuando yo cierro los ojos junto los párpados. Además, esta secreción me va a formar una barrera que va a impedir el paso del líquido lacrimal, excepto cuando ya se producen cantidades excesivas, entonces pues ya se rompe esta barrera y ahí es cuando las lágrimas nos caen encima de las mejillas. Como lo mencioné anteriormente, en estos lados encontramos el ángulo medial y el lateral. Y como podemos ver aquí en estos ángulos vamos a encontrar los ligamentos palpebrales medial, en este caso, y el lateral. El músculo orbicular del ojo, ambas porciones se van a insertar y originar en el ligamento palpebral medial. En cambio, el ligamento palpebral lateral, que es este de aquí, no va a proporcionar ninguna inserción directa. Por último, tenemos aquí en azul el tabique orbitario. Es todo esto que estamos señalando. Aquí lo pueden ver. El tabique orbitario es una membrana fibrosa que se va a extender desde los tarsos hasta la órbita, sobre todo hasta los bordes de la órbita. Allí se va a continuar con el periósteo de los huesos. Una de sus funciones es de contención de la grasa orbitaria y debido a su continuidad con la periórbita puede evitar una infección que se propague hacia la órbita y desde ella. El tabique orbitario va a constituir en gran parte la fascia posterior del músculo orbicular del ojo. Recuerden que los músculos tienen tanto la fascia anterior como la posterior, algunos la tienen más gruesas que otras o más visibles a la hora de hacer una disección, pero en este caso la fascia posterior en su mayoría o en su gran parte va a estar constituida por este tabique orbitario. Por último, nos faltó señalar esto que tenemos aquí, que es la inserción del músculo elevador del párpado superior. Lo voy a dibujar de color azul en unas líneas, aquí lo podemos ver, y si no es lo que está señalando esa flecha, entonces ahí podemos ver la inserción de ese músculo. Ahora vamos a ver el aparato lagrimal. Este está compuesto por la glándula lagrimal por un lado. Esta secreta líquido lagrimal, que es una solución fisiológica salina acuosa que va a contener lisozima. Lo voy a escribir aquí a un lado. Lisozima, que es una enzima bactericida. Este líquido va a humedecer y lubricar las superficies de la conjuntiva y la córnea y va a proporcionar a esta algunos nutrientes y oxígeno disuelto. Cuando se produce en exceso, produce ya lo que conocemos todos como lágrimas. Esta glándula lagrimal es de forma almendrada, la que vemos aquí. Tiene unos 2 centímetros de longitud y va a estar situada en la fosa de la glándula lagrimal, en la parte superolateral de la órbita, como se les mostré al principio, en la pared superior compuesta por la parte orbitaria del hueso frontal. Ella, como pueden ver ahí, va a estar dividida en una parte superior u orbitaria, que vendría siendo como este lóbulo, y otra inferior o palpebral, que es este de aquí. Esto ocurre debido a la expansión lateral del tendón del elevador del párpado superior. Ahora, esta glándula tiene unos conductos excretores que se los voy a señalar aquí. Estos conductos son estas lineecitas que vemos aquí. Aquí lo voy a borrar para que lo puedan ver mejor. De estos conductos es que se excreta el líquido lagrimal. Por otro lado tenemos los conductillos lacrimales, que son estos de aquí que voy a rayar y les voy a borrar después. Ellos comienzan en el punto lacrimal o la apertura de la papila lagrimal, que ahí pueden ver, les voy a señalar
donde dice, aquí dice el punto lacrimal inferior y papila lagrimal superior. Desde allí empiezan en el ángulo medial del ojo y van a drenar ese líquido lagrimal desde el lago lagrimal, que es un espacio triangular en el ángulo medial del ojo. Ahí lo pueden ver más o menos, lo voy a dibujar aquí. Ese sería el lago lagrimal, que sería esta parte de acá arriba dilatada del conducto nasolagrimal. Este conducto del que les hablo, el nasolagrimal, conduce el líquido lagrimal al meato nasal inferior. Si no recuerdan de estos cornetes o meatos, los pueden ver en el video de cavidad nasal. Para recapitular entonces, el líquido lagrimal sale de esta glándula a través de estos conductos al ojo, al globo ocular, a la córnea. Todo esto lo va a humedecer y se va luego a dirigir hacia el saco lacrimal por medio de las papilas lagrimales, atravesando ya los conductillos lagrimales y llegando a este saco para después pasar al conducto nasolagrimal y allí ya llegar a los meatos para después drenarse posteriormente a través del suelo de la cavidad nasal a la nasofaringe y más tarde ser deglutido. Ya aquí podemos ver con mayor claridad las dos porciones de la glándula de las que les mencionaba y los conductillos. Entonces allí podemos ver cómo el tendón del músculo elevador de los párpados me está dividiendo esta glándula en dos porciones, una orbitaria y otra palpebral. Y además podemos ver claramente los conductos excretores de la glándula que me van a excretar este líquido lagrimal a la órbita. Hay que tener en cuenta que hay aproximadamente entre 8 a 12 conductos excretores que se me van a abrir paso en lo que conocimos anteriormente como fornix conjuntival superior o fondo de saco superior. Entonces ya ahí este líquido, digamos, lo vamos a representar con color negro. Entonces ya el líquido va a salir y va a fluir inferiormente dentro del saco por fuerza de gravedad. Y si digamos la córnea está seca, entonces al parpadear se va a humedecer la córnea. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los párpados se ponen en contacto en una secuencia lateral a medial, tipo como cuando se limpia un parabrisas en un carro. Entonces, como se mueve se limpia parabrisas, sería de lateral a medial, lo que va a empujar la película de líquido medialmente sobre la córnea. Entonces lo estaría empujando así, haciendo que se acumule en el ángulo medial y que entonces este líquido pase por medio de las papilas lagrimales, pasen por los conductillos lagrimales, se acumule dentro del saco, luego pase por el conducto nasolagrimal al meato inferior o concha nasal inferior, y ya ahí en la cavidad nasal entonces se va a empujar posteriormente hasta que llegue a la nasofaringe para después ser deglutida. Se debe tener en cuenta que este líquido, además de limpiar las partículas y el material irritante, va a ayudar y va a aportar nutrientes y oxígeno a la córnea. Al terminar el video, por favor, diríjanse a la actividad creativa. Allí les voy a dejar un pequeño resumen de inervación de glándula lagrimal. Es muy importante que se la aprendan debido a que es un poco complejo comprender y aprenderse las ramas por donde pasa tanto la inervación simpática como parasimpática de estas glándulas.